Hola amigas, bueno, pues os muestro, estoy realizando un chal, entonces como tiene trabajito y tengo que estar bastantes horas con él, mientras siempre suelo ir haciendo también otras cosas más sencillitas, pues para no aburrirme, porque si no, pues llega un momento que uno se cansa y se aburre. Entonces, lo que voy a mostrar a que estoy haciendo entre medias es algo muy sencillito que he visto esta mañana y no me he podido resistir. Entonces, se trata de, mediante estas flores tan sencillitas, hacer una bufanda o hacer un chal. Depende del ancho que vosotros pues, le dais de flores. Entonces, yo en principio le he dado de ancho una, dos, tres, cuatro, cinco florecitas, que me sale aproximadamente pues de unos 30 centímetros, unos 28, 29 centímetros, e iré haciendo para ver qué sale. Y si lo quiero más ancho, pues siempre luego en la orilla le puedo agregar más. Entonces os voy a mostrar lo sencillito, lo fácil y rápido que es. Ahora nos vemos. Bueno, pues yo en mi caso voy a ir alternando esta lana de color negro y esta de color gris, pero vosotros podéis ir haciendo la combinación de colores que más os parezca, ¿eh? En aquellos lugares donde empecéis la primavera o estéis en verano, pues yo haría ir alternando colores variados, colores en un hilo de algodón 100%, que quedaría pues súper precioso y súper veraniego, ¿eh? Entonces simplemente empezamos con un aro mágico, a ver que le vamos a dar al zoom que se verá mejor. Empezamos con un aro mágico, lo cerramos, hacemos un punto deslizado y subimos una cadena que será nuestro primer punto bajo. Entonces, además de este, tenemos que hacer 7 puntos bajos más. O sea, ese sería mi segundo punto mágico. 3, 4, 5, 6, ay, 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 7 y 8. 8 puntos bajos. Y cerramos el aro sin apretar excesivamente, ¿eh? Solo cerramos un poquito. Entonces cogemos aquí nuestro primer punto bajo y cerramos la vuelta. Ahora vamos a subir con 8 cadenas, sin contar esta, sin contar esta, 8 cadenas. Pero primero haremos 1, 2 y 3, y esa tercera me la llevo aquí, a estos 2 pétalos. O sea, las flores tienen en total 8 pétalos, 2 las dejamos para un lado, 2 para el otro, 2 para arriba y 2 para abajo. En total tenemos 8 pétalos en nuestra flor. Entonces, hacemos 3 cadenas, abrimos un pelín la cadena, cogemos primero esta de aquí, primero, ahora vamos a subir. Cogemos esta de aquí, nos llevamos la cadena hacia adelante, la tensamos un pelín y hacemos una cadena. Y ahora hacemos 4 más. 1, 2, 3 y 4. Y nos vamos al siguiente agujero, la siguiente cadena que tenemos disponible, y hacemos un punto bajo. Ahora nuevamente subimos con 1, 2, 3, lo abrimos un pelín y nos cogemos el centro de este otro pétalo, no por los agujeros, sino por medio mismo. Nos llevamos la cadena hacia adelante y la cerramos, y 4 cadenas más. 1, 2, 3, 4, y lo difícil ya se ha terminado. Ahora nos vamos al orificio que tenemos de esa siguiente cadena, el siguiente punto. Ahora hacemos 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas, y nos vamos al siguiente punto, la cadenita que tenemos, y nuevamente 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Nos vamos al siguiente punto, la siguiente cadena. Nos vamos con 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y en el siguiente orificio, la siguiente cadena, y nuevamente subimos con 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y nos vamos al siguiente punto disponible. Y nuevamente 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas, y nos vamos al siguiente punto.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y vamos a asegurarnos de los pétalos que tenemos. Aquí tenemos 2, 3, 4, 5, 6, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este será nuestro último pétalo. Ahora nos venimos aquí a la última cadena que tenemos, hacemos nuestro punto deslizado, en este caso sí, una cadena al aire, dejamos un pelín de hebra y cortamos y ya la tenemos. Ahora, ir rematando flor a flor, no lo dejéis para el final porque os vais a volver locas. Entonces yo en este caso, en lugar de rematarlo con la aguja lanera, que suelo hacerlo con la aguja lanera, lo voy a hacer con una aguja de ganchillo un poco más finita, porque si no, pues voy a tardar más y voy a desperdiciar más hilo. Si tengo que dejar la hebra larga para poder estar metiendo en la aguja, enhebrando y luego tejiendo, ¿eh? Entonces así iremos más rápido en este caso y no hay ningún problema porque no se va a deshacer, ¿eh? Podemos tirar y no se va a deshacer. Además, como que son unas flores tan chiquitas que no ofrecen resistencia, no hay problema de que se nos vayan a deshacer. Entonces, igualmente, bueno, pues vosotros rematarlo como mejor os parezca. Yo lo digo más que nada porque como son muchas, pues para no tener que estar ahí tanto con la aguja, tanta hebra, porque desperdiciaríamos mucho género, mucho hilo. El hilo central lo mismo con el que hicimos el aro mágico. También lo perdemos un poquito por aquí, en 2 o 3 pasadas, como mejor os plazca. Si se deja, claro, porque a veces se resiste y no quiere. Ahí, a ver si se deja. He pillado algún hilito o algo y no quiere. ¿Ves? Y ya está. Y así lo vais rematando una a una. Porque, insisto, luego os va a dar mucha mandra y no vais a querer hacerlo. Entonces vais a hacer un nudo, se va a deshacer y no buscamos eso. Ahora, hemos hecho la primera de subida aquí. Ahora haremos otra más para este lado. Ahora nos toca negro. Entonces, en este caso tenemos que unir 2 pétalos aquí, este pétalo y 2 pétalos aquí, este pétalo con este pétalo. ¿De acuerdo? Entonces, podemos iniciar si queréis los pétalos de este lado y de este, o ya directamente unimos aquí y así ya los tenemos, no se nos vaya a despistar. Nuevamente iniciamos con un aro mágico, hacemos nuestro punto deslizado para asegurar el punto y una cadena al aire, que será nuestro primer punto bajo. Ahora hacemos 7 más, o sea, en total tenemos que tener 8 puntos bajos de base. 8 en total de base. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya podemos cerrar nuestro aro mágico. Cogemos nuestro primer punto con el que hemos subido, hacemos un punto deslizado y cerramos, y cerramos un poquito más el aro. Aquí empezamos subiendo con 3 cadenas, 1, 2 y 3, que realmente con el punto de abajo serían 4, ¿vale? Entonces vamos a girar el trabajo y empezaremos cogiendo primero los 2 pétalos de aquí. A ver, la lana. Tengo aquí tantos hilos dando vueltas porque estoy haciendo 2 o 3 trabajos a la vez. Entonces, aflojamos un poquito la cadena para que no se nos vaya y cogemos este pétalo. Nos sacamos la cadena hacia acá y cerramos esta cadena. Y ahora hacemos 4 cadenas más. 1, 2, 3, 4 y nos vamos a la siguiente cadena disponible. Aquí, como es negro, no se ve bien, por eso he hecho primero el gris. Ahora subimos con 3, 1, 2 y 3 y cogemos nuestro siguiente pétalo. El pétalo que nos toca aquí, ¿vale? Ahí nos llevamos la cadena hacia afuera, cerramos la cadena y hacemos 4 cadenas, 1, 2, 3, 4.
nos vamos a la base y en el siguiente punto un punto bajo. Ahora subimos con 3 cadenas al aire, perdón, ¿hay aquí? Sí, 3 cadenas al aire. 1, 2 y 3. Ahora aflojamos un poquito y como estamos haciendo hacia acá, ahora tenemos que coger estos 2 pétalos de aquí. Entonces, primero cogemos este, porque si no luego se nos quedaría cruzado. Cerramos esta cadena y 4 más. 1, 2, 3, 4 y nos vamos a la base, al siguiente punto que tenemos disponible y hacemos un punto bajo. Ahora seguimos con 1, 2 y 3. Aflojamos un poquito y nos vamos al último pétalo que tenemos que sujetar de esta flor. Cerramos y 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Nos vamos a la base, siguiente punto disponible. Y ahora ya, en este caso, como solo tenemos que sujetar aquí y aquí, ya podemos tirar el resto con 8 cadenas de tirón. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos vamos a la base y cerramos. 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al siguiente punto. Y cerramos con un punto bajo. A ver las que llevamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos faltan 2 pétalos. 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos vamos abajo y cerramos con un punto bajo. Y vamos por el último pétalo. 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y al último punto con punto deslizado y cadena al aire. Y dejamos un pelín de hebra, cortamos, tiramos un poquito y lo rematamos. Yo lo voy a rematar ahora, cuando cortemos, y así os explico otro pétalo más, otra flor más, ¿de acuerdo? Ahora la siguiente, como podéis ver, nos toca en gris. Nos toca en gris para unir a esta negra y a esta negra, que uniremos a estos 2 pétalos y a estos otros 2 pétalos de aquí. ¿Vale? Por tanto, empezaremos así y así luego no nos descuadra, no nos equivocamos. Continuamos con el gris. Cogemos la aguja, nuestro aro mágico, cerramos nuestro aro mágico con un punto deslizado y una cadena al aire que será nuestro primer punto bajo. Y hacemos 7 más, en total 8 puntos bajos dentro del aro mágico. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cerramos un poquito sin apretar. Cogemos nuestra primera cadena donde subimos al inicio, punto deslizado. Y como primero vamos a empezar uniendo a pétalos, empezamos con 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas, aflojamos un poquito, cogemos nuestro primer pétalo. Sacamos la cadena para afuera, cerramos, unimos aquí y ahora 4 más. 1, 2, 3 y 4. Nos vamos a la base, la siguiente cadena, punto bajo. 3 más. 1, 2 y 3. Aflojamos un poquito, siguiente pétalo. Ya ves, chicas, lo sencillísimo que es. Y ahora 4. 1, 2, 3, 4. Nos vamos a la base. A ver, este ya lo tenemos. Cogemos el siguiente. Punto bajo. Y a estos 2 ya los tenemos. Ahora nos vamos a ir a estos 2 de aquí. Entonces serán 3. 1, 2, 3. Y nos vamos aquí. Pues lo vi por internet y ya os digo, es que no me he podido resistir, Cerramos y 4. 1, 2, 3, 4. Nos vamos a la base y siguiente punto. Punto bajo.
Y el último pétalo, 1, 2, 3, aflojamos un poquito, nos venimos al pétalo, cogemos la cadena, la sacamos por aquí, cerramos y 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Nos vamos a la base, punto bajo, y ahora ya sí, ya podemos de tirón hacer el resto de 8 cadenas, 8 cadenas, ¿eh? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nos vamos a la base y el siguiente pétalo. Y continuamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nos vamos a la base y punto bajo. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos vamos a la base y siguiente pétalo. Y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos vamos a la base y siguiente. Ahora, vamos a contarlas. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6. ¡Uy! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fijaros, vamos tan rápido que no me había dado ni cuenta que ya tenemos los 8 pétalos. Entonces, ahora aquí tenemos que cerrar con punto deslizado. Una cadena al aire y ya cortamos para rematar. Espera, que me voy a asegurar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, porque lo he hecho tan rápido que me parecía hasta raro. Y ahora ya tenemos otro petalito más y poco a poco vamos haciendo y la verdad es que queda muy bonito, pero muy bonito, porque no se sabe bien si son flores o si son puntos extraños, o no se sabe y tiene que quedar divino. Bueno, entonces iré tejiendo y ya os mostraré en Facebook el resultado. Al final, ¿qué hago? Si hago una bufanda o hago un chal o un cubrehombros, os muestro. Pues venga, amigas, espero que lo hagáis, que os gustará muchísimo. Un besito, un abrazo muy grande.